El 2020 ha marcado la historia de la humanidad en el siglo XXI. Han habido muchos cambios políticos, económicos, sanitarios, etc. En este video te daré un resumen de los acontecimientos que sucedieron en el año 2020 en el mundo. Recuerda darle like, compartir este video y suscribirte a este canal. En enero de 2020 continuaron los incendios forestales en Australia, que afectó grandemente a la flora y fauna del país. Por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado el general iraní Qasem Soleimani en Irak. La OMS alerta al mundo sobre el nuevo coronavirus surgido en China a finales de diciembre de 2019. Posteriormente, se confirmaron primeros casos fuera de China. En la actualidad hay 98 casos en 18 países fuera de China, incluso 8 casos de contagio de persona a persona en 4 naciones: Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos. El 26 de enero se celebraron elecciones parlamentarias en Perú, tras el cierre del Congreso en septiembre de 2019 por el presidente Martín Vizcarra, decisiones aprobadas por gran parte de la población. El objetivo de estas elecciones es cerrar la crisis política abierta por el enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, donde el fujimorismo tenía el control y obstruía las medidas del presidente Vizcarra. El 31 de enero de 2020, Reino Unido deja oficialmente la Unión Europea. Más tarde se registraron los primeros casos de coronavirus en Latinoamérica, siendo Brasil el primero en contagiarse. El coronavirus ya está presente en Latinoamérica y este miércoles se confirmó el primer caso en Brasil. Debido al coronavirus, se da comienzo a una gran depresión económica mundial. Una recesión global acecha por efecto del coronavirus. Las empresas redujeron su producción, las tiendas cerraron y las mercancías no se distribuyen. El 9 de marzo, o el lunes negro, se marcó por la caída de la bolsa de valores en el mercado global por el COVID-19, la mayor crisis registrada desde la crisis del 2008. Una drástica baja en el precio del petróleo y el temor por la propagación del COVID-19 provocó este lunes pérdidas en las principales bolsas de valores del mundo. El 10 de marzo, Paraguay declara cuarentena por 15 días, siendo el primer país latinoamericano en colocar esta medida. En este mismo día se confirmó en Gran Bretaña el segundo caso global de un paciente curado de VIH, y debido a la propagación del COVID-19, la OMS lo declara como pandemia el 11 de marzo de 2020. Por los alarmantes niveles de contagio y su gravedad, hemos concluido que el COVID-19 es una pandemia. En El Salvador se declara una cuarentena domiciliar, siendo el primer país fuera de China en realizar esta acción a pocas horas del anuncio de la OMS. Todo ocurre luego que el presidente Nayib Bukele declaró cuarentena nacional por un mes, restringiendo así la entrada de extranjeros y sometiendo a los salvadoreños que lleguen a un aislamiento preventivo. Varios países del mundo comienzan a imponer cuarentenas obligatorias, cierre de fronteras, declarar estados de emergencia, y muchos eventos fueron cancelados o postergados por la pandemia del COVID-19. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Panamá son los países de la región que declararon emergencia sanitaria para prevenir una mayor propagación del virus. El Papa Francisco realizó la bendición Urbi et Orbi extraordinariamente por el COVID-19, por primera vez en la plaza de San Pedro vacía. La propagación de la nueva enfermedad fue tal que el 2 de abril de 2020 los contagiados por el COVID-19 llegaron a la cantidad de 1 millón, y el 10 de abril llegó a 100.000 la cifra de muertes por el COVID-19 en el mundo. Y es que mire, el total de casos de COVID-19 ya ha superado el millón, esto en todo el planeta. El coronavirus ha superado las más de 100.000 muertes en todo el mundo. El 20 de abril, el precio del petróleo alcanzó un valor negativo histórico de menos $37, la cotización más baja desde 1983. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, pensando si te regalo un barril de petróleo porque me sale más barato que mandarte una hamburguesa, o una Coca-Cola o una Starbucks. Estados Unidos fue el primer país en el mundo en tener 1 millón de contagiados de coronavirus. Y en este mismo país, el 3 de mayo se registra la presencia de avispones gigantes asiáticos, siendo inmediatamente catalogados como especie invasora. Una nueva amenaza ha llegado a Estados Unidos desde Asia y puede ser tan devastadora como el coronavirus. No estoy exagerando, se trata de avispones asesinos capaces de acabar con las abejas en tiempos récord.
El 12 de mayo de 2020, en Afganistán, 3 ataques reviven las hostilidades de dicho país. El 25 de mayo, en Minneapolis, Estados Unidos, un policía asfixió a George Floyd, lo que desató protestas en muchos puntos de Estados Unidos y en otros países. Estamos en lo que ha sido el epicentro de las protestas y también destrucción aquí en Minneapolis, pero hoy el escenario es distinto ya que las autoridades tienen bloqueados los accesos. Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en legalizar el matrimonio igualitario el 26 de mayo de 2020. Estados Unidos rompió relaciones con la OMS el 29 de mayo de 2020, porque supuestamente no había hecho un aviso por el coronavirus con más anterioridad. Y para finales de mayo de 2020, los contagiados de coronavirus en todo el mundo se elevaron a 6 millones. El 1 de junio de 2020, en Estados Unidos, las luces de la Casa Blanca se apagaron toda la noche por las manifestaciones por la muerte de George Floyd. Ese mismo día, en la República Democrática del Congo, se registra un nuevo brote de ébola. La tormenta tropical Nisarga, convertida en ciclón severo, tocará tierra en la tarde de este miércoles a unos 50 kilómetros de Bombay. El 16 de junio de 2020, Corea del Norte demuele la oficina de enlace intercoreana en represalia por mensajes enviados por disidentes norcoreanos en Corea del Sur. La cantidad de contagiados por COVID-19 en el mundo a finales de junio de 2020 alcanzaron los 9 millones de contagiados. Y en China se descubrió un nuevo virus de la influenza porcina, bautizado como G4EA-H1N1. Este violento fenómeno se ha manifestado con intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora que han causado millonarios destrozos. En Mongolia, un hombre murió tras el nuevo brote de peste negra. También se identificaron 3 casos en el país y 1 en China, quienes contrajeron la enfermedad tras haber comido carne de marmota cruda. El 6 de julio de 2020, en Colombia ocurrió una explosión de un camión cisterna. La explosión de un camión de combustible en Colombia dejó medio centenar de heridos y casi una decena de personas murieron calcinadas, según informaron el lunes las autoridades. Siempre en Latinoamérica, Brasil se convirtió en el segundo país en el mundo en alcanzar 1 millón de contagiados por coronavirus a mediados de julio de 2020. Entre el 12 y el 16 de julio hubieron enfrentamientos entre los ejércitos de Armenia y Azerbaiyán. El desbordamiento del río más largo de Asia, el Brahmaputra, causó deslizamientos de gas, daño en cosechas, la pérdida de hogares y la muerte a 188 personas. El 22 de julio, los contagiados por coronavirus en el mundo llegaron a 15 millones. A finales de julio de 2020, India pasó a ser el tercer país en alcanzar 1 millón de casos de coronavirus. El 30 de julio de 2020, en Florida, Estados Unidos, se lanzó con éxito la misión Rover Mars 2020 para buscar signos de vida y muestras para luego regresar a la Tierra. En Managua, Nicaragua, una persona entró a una capilla en la Catedral Metropolitana de Managua y arrojó una bomba, causando un incendio. En Líbano ocurrieron un par de explosiones que dejaron al menos 220 muertos, 7.000 heridos y varios desaparecidos el 4 de agosto. En Bielorrusia, el 8 de agosto fue reelegido Alexander Lukashenko como presidente y sus opositores lo acusaron de fraude y motivaron las protestas en el país. El 10 de agosto de 2020, los casos de coronavirus en todo el mundo llegaron a 20 millones. Y en Rusia, el presidente Vladimir Putin anuncia que han aprobado la primera vacuna contra COVID-19 en el mundo. La vacuna que dice Rusia ya está registrada contra el COVID-19, la primera en el mundo, y que, como les explicábamos, pues genera varios debates y polémicas, muchas dudas. La OMS todavía no se ha pronunciado. Israel y los Emiratos Árabes Unidos firman un tratado de paz para normalizar sus relaciones el 13 de agosto de 2020. Emiratos Árabes Unidos e Israel, 2 países que nunca tuvieron relaciones diplomáticas hasta este jueves. En República Dominicana, el 14 de agosto tomó posesión Luis Abinader como presidente de dicho país. Del Partido Revolucionario Moderno asumió el cargo junto con su vicepresidenta, la empresaria Raquel Peña, tras ganar las elecciones del 5 de julio. De esta manera se puso fin a 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. El 18 de agosto ocurrió una rebelión militar en Mali que provocó la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar.
La detención de Keita se produjo después de que los soldados se amotinaran en la base del ejército en Kati, a las afueras de la capital, y capturaran a varios funcionarios de alto rango. En Perú, el 22 de agosto, una estampida en una discoteca provocada por un operativo policial en pleno toque de queda dejó 13 fallecidos. La estampida se produjo a la llegada de la policía cuando un grupo de gente trató de huir de ellos, aglomerándose en la puerta de salida de la discoteca. El 25 de agosto, en África, es erradicada la poliomielitis. Según la Organización Mundial de la Salud, tras 4 años consecutivos sin casos declarados y esfuerzos masivos de vacunación de los niños, la OMS ha anunciado este hito histórico. En este mismo día, Bahrein e Israel acuerdan normalizar sus relaciones y junto con Emiratos Árabes Unidos firmaron acuerdos para normalizar formalmente sus relaciones diplomáticas el 15 de septiembre de 2020. Son solo el tercer y cuarto estado árabe en firmar estos acuerdos después de Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Luego se dio otro conflicto entre las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y Armenia en el Alto Karabaj, el 27 de septiembre de 2020. A finales de septiembre de 2020, la cifra de fallecidos por el coronavirus llegó a 1 millón en todo el mundo. Poco más de 1 millón de personas han perdido la vida. El coronavirus se convirtió en pandemia y cobró vidas en todos los rincones. Días más tarde, el 5 de octubre de 2020, se desatan protestas en Kirguistán en respuesta a las elecciones parlamentarias que fueron percibidas como no transparentes. El 30 de octubre ocurrió un terremoto en Esmirna, Turquía, dejando alrededor de medio centenar de muertos y casi 900 heridos. En Estados Unidos se celebraron elecciones presidenciales el 3 de noviembre de 2020, resultando ganador Joe Biden. Vamos con información de último momento y es que algunos medios internacionales ya reportan a Joe Biden, el demócrata, como ganador de la elección presidencial. En estos días, el huracán ETA de categoría 4 impactó la costa de Nicaragua, dejando varios muertos y damnificados en varios países de la región. Estados Unidos fue el primer país en el mundo en llegar a la cifra de 10 millones de casos de coronavirus. Los casos a nivel global llegaron a 50 millones. El 9 de noviembre dio inicio una crisis política en Perú, cuando se aprobó el proceso de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra por supuestos casos de corrupción. Su sucesor, Manuel Merino, y varios ministros del gobierno renunciaron, y Francisco Sagasti fue elegido por el Congreso como presidente hasta las elecciones del 2021, lo que desató varias protestas en el país, provocando muertos, heridos y varios desaparecidos. A finales de noviembre muere Diego Armando Maradona, exfutbolista y director técnico argentino, a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020. A inicios del último mes del año, Rusia comienza una vacunación masiva contra el COVID-19 con su vacuna Sputnik V. En la región de Kursk, en el suroeste de Rusia, recibió 42 cajas esta semana. Los médicos son un grupo de alto riesgo y ya están siendo vacunados. El 6 de diciembre, el gran polo patriótico Simón Bolívar vuelve a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela en unas elecciones parlamentarias con reconocimiento parcial, haciendo que dicho partido controle todos los poderes públicos nacionales de Venezuela. El mundo entró en alerta por la noticia del descubrimiento de una nueva variante del COVID-19 en Reino Unido y otra mutación del COVID-19 que afectaría a la población más joven, descubierta en Sudáfrica. Numerosos países han cancelado los vuelos procedentes de Reino Unido. El 14 de diciembre pudo ser visible en Chile, Argentina y Paraguay un eclipse solar total. Luego, el 21 de diciembre sucedió la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno. El 30 de diciembre el mundo supera los 80 millones de casos de coronavirus. Este mismo día, un ataque terrorista en el aeropuerto de Adén, en Yemen, deja al menos 26 muertos y más de 100 heridos. Y en el otro lado del mundo, en Argentina, es legalizado el aborto. Los casos globales de COVID-19 superan la barrera de los 80 millones. El 29 de diciembre se registró un terremoto en Croacia. Las autoridades ya confirmaron que hay varios muertos y heridos. El 31 de diciembre, Estados Unidos supera la cifra de 20 millones de contagios acumulados por COVID-19, siendo este el primer país en superar dicha cifra. Ya en los 20 millones de contagios en Estados Unidos, lo peor sigue estando en California.
Si has llegado hasta el final de este video, gracias por verlo. Recuerda darle like, compartirlo, suscribirte y por supuesto, no olvides usar tu mascarilla y lavar tus manos constantemente para evitar la propagación del COVID-19 en este nuevo año. Hasta pronto.